Entonces, desde ese momento empieza un proceso de transformación. En ese momento yo creo que hay una transformación a 3 niveles: organizativa, formativa y metodológica. Y entonces dentro de todo eso, pues se engloba este cambio, ¿no? que hablamos hoy. Pero claro, nosotros tenemos que hablar del cambio en su conjunto. Organizativamente, porque intentamos mejorar el clima laboral y que los profesores al final se sintieran más parte de ese equipo que formamos todos. Formativa, porque veíamos la importancia de que todos estuviéramos muy formados, y ahí empezamos a visitar muchos centros, que es el espacio donde más aprendimos, tanto el equipo directivo como el resto de docentes. Y luego metodológico, empezamos a entrar en contacto con algunas metodologías nuevas y empezamos a buscar, porque veíamos que las cosas no podían quedarse como estaban. Veíamos que los alumnos de nuestro cole, bueno, pues estaban bien, salían formados, etcétera, etcétera, pero que al final, bueno, pues queríamos ofrecer a las familias unas respuestas más consolidadas de lo que realmente nos estaban pidiendo. Y nos estaban pidiendo que sus hijos e hijas pudieran transformar el mañana. Y nosotros nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba bien, pero que tendríamos que hacerlo mejor. Entonces, en ese proceso de búsqueda, pues empezamos con el tema de las inteligencias múltiples, empezamos a abordar algunas metodologías, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta pues que empezábamos como a picotear, ¿no? Pues un cambio de por aquí, un proyecto por allá, y funcionaba, la verdad es que funcionaba. Años más tarde, lo que también empezamos a constatar es que habíamos hecho un montón de cosas, pero no teníamos claro el horizonte. Es decir, em, sabíamos hacia dónde queríamos ir, pero no nos habíamos centrado todos los docentes a marcar exactamente cuál era nuestro horizonte. Entonces empezamos a dedicarle tiempo, sobre todo las convivencias de inicio de curso de los profesores, nos vamos, nos retiramos y estamos ahí un tiempo con ellos. Empezamos a delimitar un poco, a escribir cómo era nuestro perfil de salida del alumno, y ese era nuestro horizonte. Cómo queríamos que un alumno NSS, Nuestra Señora de la Salud, fuera al final de pues, todo su proceso creativo, constructivo y educativo en el cole, ¿no? Es decir, después de 13 años estando con nosotros, pues cuál era la impronta que queríamos que tuviera. Entonces, nada, empezamos en ese horizonte, empezamos a desarrollar ese horizonte, ese perfil de salida del alumno, y empezamos a ver cómo había muchas cuestiones bueno, que eran interesantes, y desarrollamos pues, muchas cosas a nivel, sobre todo de las ciencias. Empezamos pues, con temas de proyectos, a incorporar el tema de las matemáticas creativas, robótica, ajedrez y bueno, pues cosas de laboratorio, y nos dábamos cuenta como ese ámbito estaba como muy desarrollado. Pero en ese perfil de salida del alumno, uno de los criterios fundamentales será el preparar intelectualmente con pensamiento crítico y constructivo a nuestros alumnos. Y nos dábamos cuenta que eso pues todavía no lo habíamos conseguido. Entonces hace 2 cursos y medio, porque ahí ya empezamos, pues yo entré en contacto con la Fundación Actívate. Entonces, en la fundación había una liga de debate, y para mi asignatura de filosofía era perfecto. ¿Por qué? Pues porque al final la filosofía entra en contacto directo con el debate. Ponerse en cuestión, saber debatir, poder hablar, razonamientos, bueno, todo, era perfecto. Y nada, empezamos a participar de la liga. Cuando conocí el debate, me di cuenta que eso que nos faltaba a nosotros en el cole, toda esta parte lingüística, era justamente esto. O sea, era como que se juntaron dos ideas que hasta el momento estaban como en proceso de búsqueda, pues se encontraron. Y era la necesidad de desarrollar todo el ámbito lingüístico de nuestros alumnos con la experiencia del debate, que para mí es transformadora. Es transformadora en muchos niveles. Y los alumnos que lo han vivido, así es. O sea, así lo expresan, así lo dicen que así es. Entonces, como esto es tan grande, nos hemos dado cuenta que no podemos dejarlo para solo unos pocos. Es decir, porque al final en la liga de debate participan unos pocos, los que quieren dedicar un poco de tiempo extra de su horario lectivo. Entonces nos hemos dado cuenta que como esto es tan bueno, es transformador, genera equipo,
genera confianza, mejora las habilidades, es tan bueno en todos los sentidos, hemos decidido incorporarlo dentro del horario escolar, para que todos, sea quien sea, de su clase social, de su tiempo, de sus capacidades, puedan disponer de este recurso.